Aquí vamos a estudiar el fenómeno de aberración de la luz relativista. El fenómeno clásico no relativista fue descubierto en 1725 por James Bradley, un físico de la Universidad de Oxford. Él intentó medir la distancia a una estrella utilizando el método de paralaje. O sea, tenía que medir la posición de la estrella en dos épocas distintas del año, en la cual la Tierra se encuentra en puntos opuestos de su órbita alrededor del Sol. Ahí encontró un movimiento aparente, sistemático de la estrella, que descubrió que estaba relacionado con la dirección de movimiento de la Tierra en su órbita y no dependía de la posición de la Tierra en el espacio. Básicamente el fenómeno de aberración lo podemos resumir en esta figura que tenemos aquí, donde la estrella que queremos medir está indicada por el número 1. Si la Tierra no se estuviese moviendo, nosotros encontraríamos que el telescopio que apunta a la estrella tendría que formar un ángulo de θ con la horizontal. Sin embargo, como la Tierra se está desplazando en esta dirección, supongamos, el telescopio se va a tener que orientar un ángulo φ, formando un ángulo φ con la horizontal menor que el ángulo θ. Entonces, lo que nosotros tenemos que encontrar es la relación entre φ y θ y cómo depende φ de la velocidad, ¿cierto? Eso usando las fórmulas relativistas. Bien. Para eso vamos a recurrir a este gráfico, donde tenemos el sistema X', Y' y Z', representa un sistema solidario a la Tierra, y X y Z un sistema de coordenadas inercial fijo en el espacio, o fijo en el Sol si quieren. Pero digamos, lo importante aquí es que el sistema primado se está moviendo con una velocidad v paralela al eje X'. Esta velocidad es la velocidad del sistema de referencia respecto del sistema X y Z, el sistema no primado. Entonces, desde el sistema primado uno intenta medir la posición de una estrella, y esa posición en el espacio, en la esfera celeste, va a estar determinada por dos ángulos, el ángulo θ' y φ'. Θ' es el ángulo que el radio vector forma con el eje X', y φ' es el ángulo azimutal formado con el eje Y', la proyección del vector B, ¿cierto? Proyección de este vector, que en realidad el radio vector que apunta a la estrella lo vamos a indicar con un vector de velocidad, que podría ser el vector de velocidad del rayo de luz que viene desde la estrella. ¿Okay? Entonces lo vamos a designar con B mayúscula, y este vector está medido, determinado respecto del sistema X', Y' y Z'. El mismo rayo o el mismo vector de velocidad lo vamos a observar respecto del sistema X y Z, o lo vamos a indicar, quiero decir, respecto de este sistema, con este vector que lo vamos a llamar, me falta poner un nombre, W. Okay. Este es el vector medido respecto de X', de X y Z. Okay. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es relacionar, encontrar una relación entre los ángulos θ' y θ, ¿sí? O sea, estos vectores están apuntando exactamente a la misma estrella, pero desde sistemas de referencia distintos.
Bien, entonces escribamos las componentes de los vectores de velocidad en el sistema x' y prima z' y en el sistema x y z. En el sistema primado, el vector velocidad, este vector velocidad b, b mayúscula, multiplicado por el tiempo, va a dar un vector de posición, ¿sí? Si multiplico velocidad por tiempo, tengo un vector de posición. Así que podría multiplicar b por t prima, porque estoy midiéndolo respecto del sistema primado, y escribir las componentes en el sistema primado. Entonces, x' va a ser igual a b por t', ¿sí? El módulo de b, ¿sí? Si yo pongo b, estoy hablando del módulo del vector, ¿okay? Si no le pongo la flechita, estoy hablando del módulo. Entonces, b por t' por el coseno de θ', ¿sí? Es como coordenadas esféricas, solo que estoy tomando el eje, el ángulo θ respecto del eje x'. Después, y' va a ser b por t' por el seno de θ' por el coseno de φ', ¿sí? Después, z' va a ser b por t' por el seno de θ' por el seno de φ', ¿sí? Porque acá, digamos, la sombra del vector en el plano I'Z' forma un ángulo φ' respecto del eje Y'. Entonces, la componente Y' va a ser el coseno de φ' de la sombra del vector. La sombra del vector, ¿qué es? Es b seno de θ'. Por eso acá tenemos b por t', seno de θ' por el coseno de φ'. En cambio, la componente z' va a ser este cateto opuesto, que es el seno de φ' por esta hipotenusa, que es b por t' por el seno de θ'. ¿Sí? Multiplico por seno de φ' y tengo las componentes del vector. ¿Ok? Entonces t' es el tiempo medido respecto de este sistema de referencia inercial, el x' y z', y acá tengo un tiempo t en el sistema x y z. Entonces podría ser exactamente lo mismo con el sistema, con el vector w. Va a tener componentes x igual w coseno de θ por t. La única diferencia es que donde está b va a aparecer w y donde está θ va a aparecer θ' y así, ¿no es cierto? Exactamente el mismo razonamiento. Igual a w por t por seno de θ coseno de φ. Z es igual a w por t por seno de θ seno de φ. ¿Ok? Bien. Entonces, fijémonos que es la componente x de la velocidad del vector de velocidad w. ¿Qué va a ser? La componente x del vector de velocidad w lo podemos despejar de acá. Puedo pasar el t dividiendo y esto va a quedar x sobre t es igual a w, el módulo del vector, por el coseno de θ, ¿cierto? Obviamente, mirando la figura, podemos deducir que es así, ¿sí? Es la componente x del vector w.
Entonces, aquí, este x sobre t, podemos analizarlo con las transformaciones de Lorentz. ¿Cómo es x en función de x' y t'? Según las transformaciones de Lorentz va a ser gamma, voy a poner gamma por x' más b, que es la velocidad con la que se mueve el sistema primado, Tierra, y acá tenemos x, ¿no es cierto? Y t, ¿cómo va a ser? Va a ser gamma por t' más b por x' sobre c al cuadrado, ¿ok? Donde gamma, ¿qué es gamma? Gamma es el factor de Lorentz, ¿cierto? Gamma el factor este factor, no sé si en el otro video le dije factor de Lorentz solamente a la raíz cuadrada. En realidad es todo esto. Ok, se entiende, ¿no? Igual. Este gamma es el 1 sobre raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Y acá tenemos las transformaciones de Lorentz. ¿Sí? Entonces podemos reemplazar acá en esta velocidad. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener omega x en función de x' y prima. O sea, acá voy a escribir, entonces, el gamma se me cancela y me queda x' más b por t, me quedó mal sb, b por t', dividido t' más b por x' sobre c cuadrado. ¿Ok? Todo esto son pasos previos que tenemos que hacer antes de poder deducir la relación entre tita prima y tita. ¿Ok? Bien, aquí podemos hacer otra simplificación, que fíjense que tenemos t', acá yo podría definir x' sobre t' como siendo bz. A ver, si no, perdón, bx. O sea, podemos definir acá, hacemos un paréntesis aquí y definimos x' sobre t' es igual a bx'. Le pongo acá la prima para indicar que es la componente x' del vector de velocidad b. Después tenemos y' sobre t' es igual a b y' y z' dividido t' es igual a bz'. ¿Está bien? Vamos a dejar esto acá anotado. Entonces acá en esta ecuación podemos sacar factor común t' del denominador. Entonces nos va a quedar así: x' sobre t' más b todo multiplicado por t', y acá abajo me queda 1 más bx' sobre t', t'c, ¿cierto? Y todo multiplicado por t' también. Entonces t' con t' se me cancela y finalmente tenemos que b sub x
va a ser igual a x' sobre t', dijimos que era bx'. ¿Ok? Entonces acá tenemos, perdón, acá es wx, ¿no? Wx es bx' más b todo dividido 1 más bx' sobre c. ¿Ok? Esto de acá. Entonces, bueno, esta fórmula nos tiene que resultar conocida porque es la, digamos, ni más ni menos que la que obtuvimos al hacer la adición de velocidades relativistas. ¿Okay? Acá no me falta un c cuadrado, acá me falta un c cuadrado. Sí, ahí me faltó un c cuadrado, había acá y acá un c cuadrado. Bien, tenemos esto. Ahora podremos calcular las otras componentes, la W sub I y la W sub Z. ¿Está bien? Entonces, del mismo modo que hicimos acá, podemos calcular la W sub I como I sobre T, ¿no es cierto? Porque acá en alguna parte había puesto Wx es x sobre t, ahora Wi es y sobre t, tiempo sobre espacio, y acá tenemos que aplicar otra vez la transformación de Lorentz, pero ahora para la coordenada transversal. ¿Cómo es la transformación de Lorentz para la coordenada transversal? Es y es igual a i' y z es igual a z'. Las dos coordenadas transversales no cambian debido a la transformación de Lorentz, que es a lo largo del eje X. Y el eje X y el eje X' son paralelos. Por lo tanto, acá no cambia. Pero el t sí cambia, ¿no? El t sí cambia. Tengo esto de acá. ¿Okay? Este t. Entonces vamos a escribirlo. Es I' dividido gamma, ¿no? El gamma lo voy a poner, que es 1 sobre la raíz cuadrada la voy a poner acá arriba. Entonces raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Y abajo que tenemos lo que sobra de la transformación de Lorentz de t, o sea, t' más bx' sobre c cuadrado. ¿Está bien? Entonces acá otra vez podemos sacar un factor común t' de acá abajo. ¿Y esto qué nos va a quedar? Si saco el t', arriba me va a quedar i' dividido t' por la raíz cuadrada, 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Y acá abajo es 1 más bx' sobre t' es bx', así que pongo bx' dividido c cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta es la otra componente. Esta es la otra componente, voy a hacer un poco de espacio. Acá, esto de acá. Bueno, no quiere agarrar. Mejor le hago el palito acá y listo. Esto de acá, esto lo borro.
Y acá I' sobre T' puedo poner B' sub I', ¿no es cierto? B sub I'. Ok, entonces ahí pongo B sub I'. Y ya tenemos entonces la segunda componente, el vector. Ven que acá tengo la componente del vector en el sistema no primado y la componente del vector en el sistema primado. Los dos apuntan al mismo objeto. Ahora falta la otra componente, que es lo mismo. No lo voy a hacer, pero digamos, lo voy a escribir. La omega sub z va a ser z sobre t. Y cuando hagan eso, vamos a obtener bz' raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado dividido 1 más b de x' sobre c cuadrado. ¿Okay? Ya tenemos las tres componentes del vector W. Ahí está omega x, omega y, omega z. Una aclaración es que acá podemos hacer una simplificación. Tenemos b sub i' y b sub z'. ¿Qué son esas componentes? Las habíamos escrito por acá arriba. Aquí, ¿no es cierto? Si como bi' es i' sobre t', también podemos escribirlo así. Esto, bi' es b por el seno de θ' por el coseno de φ'. B es el módulo del vector velocidad. Y bz' es igual a b seno de θ' por el seno de φ'. ¿Ok? Si hacemos este cociente, si hacemos b sub z dividido b sub i', vamos a tener tangente de φ', ¿ok? Porque se cancela con este se cancela con este, me queda seno sobre coseno, tangente de φ'. Pero si hacemos lo mismo con W, acuérdense que tenemos acá W metido, también encontraríamos que esto es igual a W sub z dividido W sub i, o sea, es igual a la tangente de φ. ¿Ok? Eso quiere decir que el problema es independiente del ángulo azimutal, o sea, acá podríamos escribir que φ' es igual a φ. Entonces nos podemos olvidar de este ángulo. Esto nos va a permitir hacer una simplificación ahora en las ecuaciones que estábamos viendo. No sé si quedó claro eso, por qué estos tienen que ser iguales, porque digamos acá, tal vez viendo en la figura, acá estamos observando una estrella y digamos el cociente de estas dos, z' e i',
no tiene que cambiar, digamos. Hay un plano de observación que se mantiene constante y es independiente del ángulo azimutal. Digamos. El ángulo azimutal ahí es un ángulo arbitrario. Así que por lo tanto, phi es igual a phi prima. Ok. Acuérdense que la Tierra se está moviendo en el eje X, no en el Z ni en el Y, ni en el Z' ni en el Y'. Por lo tanto, al moverse en esa dirección, estas cocientes de velocidades tienen que mantenerse constantes. Bueno, hecha esa aclaración, entonces acá, este omega i y omega z lo podemos simplificar, porque el omega i es el omega i, digamos, bueno, va a ser básicamente lo mismo que B. No lo escribí, pero lo podemos poner acá para aclararlo. Omega i es igual a omega seno de tita coseno de phi, y omega z es igual a omega seno de tita seno de phi. ¿Ok? Entonces, lo mismo que con B sub i', ¿okay? Por eso no lo había escrito. Entonces esta ecuación la podemos simplificar ahora, estas dos, porque acá puedo poner W seno de tita coseno de phi es igual a B', que es B seno de tita prima coseno de phi prima, y todo lo demás queda igual, o sea, raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado dividido 1 más b por bx' sobre c cuadrado. Y acá pasa lo mismo, ¿no es cierto? Con omega z podemos escribir lo mismo, así en extenso. Este coseno de phi se cancela con este, porque phi es igual a phi', así que este se cancela con este. ¿Okay? Entonces, ahí nos queda W seno de tita es igual a B seno de tita prima por raíz de 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado dividido 1 más B x prima sobre C cuadrado. Acá B'x, ¿qué es? B'x, o Bx', quiero decir, es B por el coseno de tita prima. ¿Ok? Así que lo puedo reemplazar ahí ya. Y escribirlo todo en función de tita prima. Okay. Entonces acá va B coseno de tita prima dividido C cuadrado. ¿Okay? Y si hacemos esta de acá, la omega z', vamos a obtener lo mismo, así que no lo voy a hacer. Solamente nos vamos a quedar, ven que acá va a salir, en vez de un coseno, del lado izquierdo va a aparecer un seno de phi, y acá va a aparecer un seno de phi' que se va a cancelar y va a quedar exactamente esta expresión. La misma que obtuvimos desarrollando W sub i. ¿Okay? Bueno, tenemos esta. Ya estamos arribando a algo, es largo, pero ya estoy terminando. Tenemos que usar esta de acá. Esta de acá
Me la voy a llevar, así queda más claro. Pongo al lado de la otra. Acá. Solo que acá también podemos hacer omega sub x es w, bueno, a veces le digo omega y otra vez le digo w. W sub x es w coseno de tita. ¿Ok? Entonces acá puedo reemplazar esto por w coseno de tita. Bueno, no queda mucho espacio, vamos a hacer un poco de espacio. ¿Sí? Acá también, bueno, primero voy a reemplazar eso. Es w coseno de tita es igual a esto. Y acá otra vez, este bx', bx' sabemos que es b por coseno de tita prima. ¿Okay? Entonces lo puedo reemplazar para que me quede todo en función de los ángulos. Acá arriba. Entonces, reemplazar esto por b coseno de tita. Y acá abajo también. Por b coseno de tita. De tita prima, ¿no? Coseno de tita prima, coseno de tita prima dividido c cuadrado. Vale. Ahora ya tenemos dos funciones que dependen de tita y de tita prima. ¿Cierto? Tenemos esta y esta. La cosa más obvia que podemos hacer con ellas es dividirlas, ¿no es cierto? Divido esto por esto y me queda tangente de tita es igual a ¿qué? A b seno de tita prima por la raíz cuadrada, esta, se queda raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. A ver si se ve lo que estoy escribiendo. Sí. Dividido este factor, pero este factor se va a cancelar con este de acá, así que cuando divida esta por esta, este factor vuela y acá abajo me queda entonces b más b coseno de tita prima. ¿Okay? Entonces ahí ya tenemos una relación entre el ángulo tita y el ángulo tita prima. Lo voy a escribir un poco más claro acá, no quedaron bien claras las letras. Tangente de tita es igual a b por seno de tita prima por raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado dividido b más b coseno de tita prima. Perfecto. Ya tenemos la relación entre dos ángulos. El ángulo de observación
desde el sistema de referencia X y Z y el ángulo de observación θ' respecto del sistema que se mueve con una velocidad v a lo largo del eje X. ¿Okay? Vamos a analizar un poco esta ecuación. Bueno, entonces analicemos un poco estas ecuaciones. Hasta ahora yo acá coloqué una velocidad v, que es la velocidad con la que se propaga la señal desde la estrella hasta los observadores, uno que está en la Tierra y otro que está en el sistema X y Z. Pero si lo que se propaga es la luz, ahí tengo que reemplazar v por la velocidad de la luz, ¿no es cierto? Entonces en estas ecuaciones, por ejemplo, acá tendríamos que reemplazar la velocidad de la luz. Sí, voy a copiar estas ecuaciones y las voy a llevar abajo para analizarlas. A ver si me la agarra. ¿Me la agarro? Sí. Entonces vamos a analizar estas ecuaciones. ¿Dónde están? Acá. Bien. Entonces, si suponemos que la señal que se propaga hasta los observadores que se encuentran en el sistema primado, en el sistema no primado, la velocidad de la luz, por el segundo postulado de la relatividad, la velocidad es constante, la velocidad de la luz es constante en todos los sistemas de referencia inerciales. Eso quiere decir que W va a ser igual a V, va a ser igual a C. ¿Okay? En el caso particular de que estemos analizando la propagación de la señal lumínica. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que acá se me cancela el W con el omega, ¿no es cierto? Entonces este W que es C se cancela con este B. Y acá que tengo un B mayúscula, este B es C, así que se me cancela con este C cuadrado, se me cancela con el 2. ¿Okay? Acá lo mismo, este B grande se me cancela con el 2 del cuadrado, ahí. Y acá este va a ser un C que se me cancela con este, pero acá me queda dividiendo un C, ¿ok? Paso dividiendo esto que es C, con este B se cancela, pero acá quedó dividiendo C. A ver si lo puedo encontrar. Ahí. ¿Sí? B sobre C, ¿ok? Entonces, tenemos estas dos ecuaciones, donde lo único que entra acá son los ángulos de observación y la velocidad del sistema de referencia. Ok. Voy a acomodar esto. Ahí va. Ah. Bueno. Quedó mal acá. No sé. Entonces ahora, si cambiamos el punto de observación, por ejemplo, para el que está en el sistema primado, el que se mueve es el que está en el sistema X y Z. Va a ser todo exactamente lo mismo, solamente cambiando θ por θ' y B por menos B. ¿Okay? Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Entonces ahora lo voy a aclarar por acá arriba. Cambio el punto de vista.
o sea, cambiamos del sistema x', y', z', lo intercambiamos con x y z, los dos son sistemas de referencia inerciales, los dos son igualmente válidos. Entonces, si hiciéramos todo desde el punto de vista de x', y', z', en estas ecuaciones lo único que va a cambiar es que donde dice tita va a aparecer tita', o sea que en esta ecuación me va a quedar seno de tita' es igual a seno de tita, esa raíz cuadrada queda igual, ok, queda igual, y abajo el b cambia por menos b, 1 menos b por coseno de tita' sobre c. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Porque digamos, a ver, teníamos los dos sistemas de referencia, acá el x, no, al revés, habíamos dicho que era x y z, y acá teníamos el x', y', z'. Entonces este tiene una velocidad v respecto de x y z, ¿no es cierto? Tiene una velocidad v respecto de x y z, el sistema x'. Pero para alguien que está parado en el sistema primado, es el sistema x y z que se mueve con una velocidad menos v en el sistema x', y', z', ¿ok? Entonces podríamos hacer todo desde el punto de vista del sistema primado y las fórmulas van a quedar igual. Lo único que me cambia es el tita por el tita' y el b por el menos b. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Vamos, borrate. Ahí. Bueno, entonces esa ecuación quedó así, ¿sí? Cambié todo, quedó bien, ¿no? Sí. Y la otra, bueno, ¿cómo va a quedar? El coseno de tita va a quedar coseno de tita'. El coseno de tita' queda coseno de tita. Acá, ya estaba metiendo la pata, no es b, sino es menos b. Es menos b sobre c. Y abajo 1 menos b coseno de tita sobre c. ¿Ok? Entonces ahora podemos hacer lo mismo que hicimos antes, dividir estas dos para tener tangente de tita'. Tangente de tita', ¿sí? Es esto que tenemos acá. Este factor se cancela, entonces me queda en el numerador seno de tita raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado dividido todo esto, ¿no es cierto? Coseno de tita menos b sobre c. Lo único que hice, digamos, es dar vuelta la ecuación que teníamos antes, ¿no es cierto? Puse tita' en función de tita, básicamente, de una función de tita. ¿Okay? Entonces podemos saber cómo va a ser el ángulo tita' en la Tierra respecto de un ángulo tita en un sistema de referencia fijo, al Sol, por ejemplo. ¿No? Eso es lo que me permite hacer esta ecuación. Así que esta es la fórmula relativista que calcula la aberración estelar. Entonces fíjense qué quiere decir esta ecuación, porque si veamos qué pasa si b tiende a c. Si la velocidad de la Tierra, por ejemplo, tendiera a la velocidad de la luz, ¿qué pasa en esta ecuación?
esto tiende a cero, ¿sí? Entonces quiere decir que el θ' tiende a cero, ¿sí? Para cualquier ángulo θ, ¿okay? Cuando B tiende a cero. Haciendo un diagrama esquemático como el telescopio que teníamos al comienzo de la clase, si este es el ángulo θ, el ángulo en el sistema primado, el telescopio en el sistema primado va a estar dado por θ'I, ¿okay? Entonces, si se mueve la velocidad de la luz, este ángulo se va haciendo cada vez más chiquito, ¿sí? O sea, suponiendo que la Tierra se mueva para allá con una velocidad aproximadamente igual a c, ¿no? La Tierra o cualquier observador, ¿cierto? Eso quiere decir que todo lo que este observador vea se va a ver restringido a un cono de abertura θ', cuando B es aproximadamente igual a C. Como si todo el universo se redujera a la visión de un cono enfrente, en la dirección en la cual se mueve. Bueno, además, ese cono que observa, la luz que le llegue al observador, que se está moviendo a esa velocidad, va a sufrir un efecto Doppler, y el efecto Doppler depende del ángulo. ¿Okay? Entonces, toda la radiación, bueno, esta radiación la vamos a poner con otro color. No, puede ser azul, porque digamos, la radiación que le llega de frente está corrida al azul, pero la radiación que le llega de los bordes del cono se va a ver roja. Entonces va a haber todo un arco iris desde el azul hasta el rojo, hasta hacerse invisible acá. En esta región del cono se va a ver oscuro, oscuridad total. Entonces, cuando más rápido se mueva, más rápido los fotones van a estar corridos hacia el azul. Y va a haber una región acá en la que pasa por el rojo hasta llegar a la oscuridad. O sea, todo el universo se va a ver dentro de ese cono, ¿sí? No importa cuál sea el ángulo θ. Bueno, ahora vamos a ver, les quería proyectar un video ejemplificando cómo sería el movimiento de un observador a la velocidad de la luz. A ver si puedo proyectarlo acá. Vamos a ver un video de la serie Cosmos, dirigida por Carl Sagan, que está muy bueno porque explica muy bien cómo es el fenómeno de aberración de la luz, efecto Doppler y paradoja de los gemelos, todo en un video muy cortito, así que vamos a verlo. Your nose is just a little closer to me than your ears. Light reflected off your nose reaches me just an instant in time before your ears. But suppose I had a magic camera so that I could see your nose and your ears at precisely the same instant. With such a camera, you could take some pretty interesting pictures. Paolo says goodbye to his little brother Vincenzo and rides off. He's now going more than half the speed of light. He's almost catching up with his own light waves. This compresses the light waves in front of him, and his image becomes blue. The shorter wavelength is what makes blue light waves blue. Also, Paolo becomes skinny in the direction of motion. This isn't just some optical illusion. It really happens when you travel near the speed of light. As he roars away, he leaves his own light waves stretched out behind him. Long light waves are red. We say that his receding image is red-shifted. Now, Paolo leaves for a short tour of the countryside. He experiences something even stranger.
Everything he can see is squeezed into a moving window just ahead of him. Blue shifted at the center, red shifted at the edges. To a passerby, Paolo appears blue shifted when approaching, red shifted when receding. But to him, the entire world is both coming and going at nearly the speed of light. Roadside houses and trees that he's already gone past still appear to him at the edge of his forward field of view, but distorted and red shifted. When he slows down, everything again looks normal. Only very close to the speed of light does the visible world get squeezed into a kind of tunnel. You would really see these distortions if you could travel near the speed of light. Someday, perhaps, interstellar navigators will take their bearings on stars behind them, whose images have all crowded together on the forward view screen. The most bizarre aspect of traveling near the speed of light is that time slows down. All clocks, mechanical and biological, tick more slowly near the speed of light. But stationary clocks tick at their usual rate. If we travel close to light speed, we age more slowly than those we left behind. Paolo's watch and his internal sense of time show that he's been gone from his friends for only a few minutes. But from their point of view, he has been away for many decades. His friends have grown up, moved on, and died. And his younger brother has been patiently waiting for him all this time. The two brothers experience the paradox of time dilation. They've encountered Einstein's special relativity. This was just a thought experiment, but atomic particles traveling near the speed of light do decay more slowly than stationary particles. As strange and counterintuitive as it seems, time dilation is a law of nature. Bueno, terminamos esta clase acá y podemos discutir ahora en la clase sincrónica todo lo que hemos visto. Espero que no haya sido demasiado complicado todo este cuenterío.